Las reliquias de Constantinopla. En el contexto de la llamada Cuarta Cruzada, allá por el 1204, sucedió algo terrible en Constantinopla. Los cruzados, que debían llegar hasta Jerusalén, pasaron por Constantinopla y se tentaron con las riquezas que había allí y decidieron tomar la ciudad. La excusa fue que Constantinopla debía transformarse en base de expediciones ulteriores. Quizá eso fue cierto en un principio, pero luego todo se desvirtuó y acabó en una interminable lucha entre los países de Europa occidental por la posesión de las riquezas de Constantinopla. Esta era una ciudad que guardaba la mayor cantidad de reliquias y de objetos acerca de los que se decía que estaban santificados por el contacto. El historiador Dusselier, en el libro El drama de Bizancio, cuenta que todos esos objetos tenían una virtud apreciable. Por simple contacto eran capaces de multiplicarse, comunicaban su potencia a una infinidad de objetos que podían a su vez transportar el milagro a cualquier parte. En realidad lo que nos dice Dusselier es que esta era la manera de explicar la demasía de esas reliquias. Había docenas de clavos de la cruz. Entonces ellos decían, un báculo de un santo que toca otro báculo, hacía de este último un báculo también poderoso. Pero más que un artículo de fe, esto era una explicación, y bastante poco convincente, de la enorme cantidad de reliquias que en la ciudad se mostraba. El caso es que la transferencia de reliquias hacia Constantinopla alcanzó ya por el siglo V grandes proporciones de verdadera colecta religiosa. Desde los cementerios donde se habían enterrado los primeros cristianos, se inició un movimiento masivo hacia la capital del imperio. Todos los religiosos y los funcionarios se encargaban de hacer llegar a la ciudad la reliquia que fuere. La colaboración en este berretín era tal que se cuentan algunas historias impresionantes. Aquí está la princesa Pulqueria, ¿no?, a la que en sueños se le aparecían los santos para anunciarle el lugar exacto donde estaban enterrados. Entonces Pulqueria ordenaba excavar ahí mismo donde el santo decía, y con enorme alegría se verificaba el descubrimiento. El caso es que estamos hablando del siglo V en adelante. Allá por el siglo XII, las reliquias que había en Constantinopla eran unos 4.000, una concentración inaudita, que nunca antes ni después fue alcanzada en ningún lugar. Por esos tiempos llegaron a editarse pequeños manuales para indicar a los peregrinos dónde estaban los tesoros y cuál era el camino a seguir para tomar contacto con esas reliquias y hacerse de milagros y salvaciones. Por semejante proliferación se desarrolló incluso la orfebrería religiosa. Las cabezas de los santos se encajaban en pequeñas vitrinas doradas, los brazos y las piernas se recubrían de molduras de oro y vainas de plata. En todas partes se incrustaban gemas, zafiros, alhajas. Los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilos áureos. Y bueno, y así. No faltaron incluso justificaciones intelectuales para esos adornos. Ahí está Nicolás Calicles, que justamente en el siglo XII escribía que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas, la ligazón que unía el uno con el otro y así. Los argiropratai eran los orfebres de Constantinopla y ocupaban el primer tramo de la Mesé, la calle principal, ¿no? Eran considerados con muchísima estima en Constantinopla. Puede decirse que las reliquias se concentraban con cierta preferencia y especialización más que preferencia. Quiero decir, había en las iglesias más cercanas al Gran Palacio un puñado de reliquias que se relacionaban con la pasión, ponele, ¿no? Y ahí estaban la Santa Lanza, la Santa Esponja, la corona de espinas, la cruz y hasta unas gotas de sangre del Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la capilla San Miguel,
las reliquias del Antiguo Testamento, ¿no? El hacha de Noé, el bastón de Moisés y hasta la demoledora trompeta de Josué. En la iglesia de Nuestra Señora de las Blaquernas estaba el manto de María. Todos estos tesoros fueron para los cruzados en 1204 una invitación al saqueo. La ortodoxia romana decía que las reliquias no podían estar en manos de los desviados, que eran los emperadores griegos de Bizancio, ¿no? Desde Roma se explicaba que las reliquias no recibían la honra que les era debida y que sufrían una contaminación que podía producir la ira de Dios. Era necesario dar solución a ese problema. Y ahí andaba un veneciano, Enrico Dándolo, que invadió Constantinopla e instauró el que vino a llamarse Imperio Latino, que duró poco, duró de 1204 hasta 1261. El poco tiempo que duró el Imperio Latino sirvió para que no quedara en Constantinopla ni una sola de las reliquias. Cuentan que el obispo Nivelón de Soissons se hizo cargo de la cruz. Era uno de los francos que habían invadido Constantinopla. Nivelón de Soissons se hizo cargo de la cruz y la remitió a su sede cardinalicia en Francia. Eudes de Sicón obtuvo la mano derecha del Bautista. Otro prelado, Conrado de Halberstadt, se quedó con un par de apóstoles que estaban enterrados por ahí. Los venecianos, más cautos, hicieron especulación con las reliquias. En principio las retuvieron un tiempo y las vendieron luego a precios exorbitantes. Algunos dicen que la prosperidad de Venecia por esos tiempos se debió a esas ventas. Enrico Dándolo era calculador, pero se las ingenió para regalar algunos molares a sus amigos, a sus familiares, ¿no? Por esos tiempos aparecieron unas confusiones también. La ignorancia sobre el idioma y el alfabeto griegos fueron causa de muchos problemas respecto de las reliquias. Los saqueadores no eran capaces de saber con certeza a quién estaba dedicado el establecimiento que robaban. Entonces ponían el nombre que les parecía y mandaban las piezas a Venecia o a Francia o a Roma, y por desgracia algunos traslados fueron tan precipitados que al llegar el tipo la memoria le flaqueaba y resurgía fácil pero equivocada, así que muchos santos fueron rebautizados. Lo que creían que eran San Pantaleón, recibido en Venecia, resultó ser una mezcla de huesos diversos, de los que nunca se pudo saber cuáles correspondían al santo y cuáles no. Bueno, de todos modos, las reliquias sustraídas de Constantinopla se recibían en Occidente con gran solemnidad, con sermones apasionados, toques de campana, oraciones místicas. El único modo que tuvieron algunos bizantinos de sobrevivir ante la caída de su economía fue trabajar en talleres en los que empezaron a hacer nuevas reliquias en reemplazo de las antiguas, para ser vendidas allí donde se demandaran. En el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas sobre la distinción entre falsos y verdaderos vestigios sacros. Pero esas indicaciones no funcionaron nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. La mayoría, en 1261, estaba reducida a simples oratorios de barrio, ¿no?, despojados de todo elemento religioso y de piezas milagrosas. Algunos sacerdotes bizantinos intentaron resistir al saqueo, pero sufrieron torturas para que dijeran a dónde estaban escondidos los objetos santos. Los que no hablaban fueron liquidados. Después de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que quedaron en la ciudad. El cronista bizantino Brienios escribió que durante la dominación latina, con las reliquias se fueron también los milagros, ya que ninguna maravilla ni prodigio se dio en Constantinopla durante esos casi 60 años de invasión. Un último detalle que creo recordar: me parece que Enrico Dándolo obraba impulsado por la codicia, pero también por la venganza. Yo no sé si a su padre o a él mismo no le habían arrancado los ojos los mismos griegos en algún otro entrevero.
Creo que él era ciego, que había sido atormentado en alguna otra disputa, en algún otro encuentro que había tenido con los muchachos de Constantinopla, probablemente en Chipre. Pero estas son cosas que yo creo recordar, porque tengo la memoria flaca, como aquellos que volvían de Constantinopla con los huesos de San Pantaleón y decían que era de San Lucas. ¿A quién quiere dedicar esta pintoresca historia del destino de las reliquias? Bueno, por un doble motivo, Alejandro, a San Luis, digamos, porque amaba las reliquias y porque él era un generador de reliquias a su paso, ¿no? Claro, él compró muchas de estas reliquias porque a él le gustaban tanto que los embaucadores lo tenían como cliente principal, Luis IX de Francia, ¿no? Pero él también era generador de reliquias, como usted bien dice, porque ya tenía fama de santo mientras vivía, entonces le arrancaban pedazos de la ropa, juntaban la tierrita donde el tipo se sentaba y así, no lo dejaban en paz. Hemos ido a la discoteca y hemos elegido canciones con nombres de reliquias. Buscamos los huesos de San Pantaleón, no había ninguna milonga que se llamara así. El manto de San Esteban tampoco estaba. El báculo de San Pedro tampoco. Pero en cambio estaban los jazmines de San Ignacio, que es una canción criolla muy hermosa que vamos a escuchar en la voz de don Ignacio Corsini. Adelante.